Voz Empresarial. 14 de la mañana. Mire, estoy con un libro en la mano. Este libro, en la página 53, dice: pase, le dijo. Ya le había comentado a su esposo que el niño está muy grave, no puede respirar y ya lo desconectamos para intubarlo. Ahorita está sedado. Bueno, es una frase simplemente que está en un libro. Este libro se llama Queremos hablar, las voces de la influenza. Está escrito por Rogelio Cárdenas Estandía, periodista, escritor, y pues Rogelio está con nosotros para hablar de este libro que apenas pues salió hace unos días, y es de la influenza, de lo que ha ocurrido en México y de muchas cosas más. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y permitirme compartir con la gente que nos escucha el testimonio de mexicanos valiosos que lamentablemente perdieron la vida o que se recuperaron por la influenza. Y sobre todo darnos cuenta que se puede hacer mucho por el país y que necesitamos cambiar. Fíjate, yo agradezco mucho tu texto, Rogelio, porque, bueno, hemos escuchado todos a lo largo de estos meses, ¿no?, lo que ocurre en materia de prevención, lo que tenemos que hacer, lo que la autoridad dice, la información oficial, la nota no oficial, la baja de la guardia, que ahora tenemos que volver a subirla, y toda esta historia, pero no sabemos lo que ha pasado con la gente que ha transitado por esta enfermedad, ¿no? Y tú lo estás documentando en un libro, pues, primero en su tipo, hasta donde yo puedo observar testimonios. ¿Qué te motivó? ¿Qué es lo que hay detrás de este libro? Lo que me motiva es que cuando empieza la contingencia a partir del 23 de abril me doy cuenta que dista mucho el discurso oficial de la realidad que tenemos los mexicanos. Empezamos a ver cómo existían incongruencia en cifras. Un día decían una, otro día la cambiaban. Veíamos cómo se amontonaba la gente sin que la atendieran, y de ahí nace mi inquietud de saber qué es lo que estaba realmente sucediendo. De ahí me doy a la tarea de buscar a los gobiernos del Estado de México, del Distrito Federal y Gobierno Federal para poder entrar a los hospitales, visitar las áreas donde se está dando la atención a los pacientes contagiados de influenza, y así es como empiezo mi labor. Una vez que establezco el contacto con los pacientes en los hospitales, les doy seguimiento en sus casas, y esto arroja una serie de testimonios muy valiosos en los cuales nos damos cuenta que la realidad del discurso de que se está atendiendo a la gente no es cierta. Como en todo, hay hospitales buenos y hay hospitales malos, pero esto nos deja una reflexión muy importante del grave problema de salud que tienen los mexicanos en nuestro país, sobre todo porque tenemos un sistema público autoritario en el cual muchas veces es de suerte. Para los que nos están escuchando, si por ejemplo tienen seguro social, ellos saben que desde que entras te dicen cuál es la clínica que te toca, cuál es el hospital y cuál es el doctor. Y lamentablemente, si, como lo repito, no tienes suerte y te toca un mal doctor, ya vas a tener que seguir por ese doctor y por ese camino. No tienes libertad de elección. No hay libertad de elección, y eso es lo que se puede dar a la raíz del problema. ¿Cuál es la mayor disparidad que encontraste en lo que te imaginabas ex ante al ir a hacer estas entrevistas, al recopilar estos testimonios, y lo que encontraste ex post una vez que viste todos estos hospitales en esta zona central, los hospitales federales del sistema de salud pública? Encontré que los mexicanos realmente tuvimos mucha suerte. Gracias a Dios o a quien las personas que nos están escuchando crean, la influenza no resultó ser un virus tan mortal ni una enfermedad. Pero a mí me gustaría plantear un interrogante y que cada quien se la conteste, y yo la contesto de manera personal. Si en nuestro país hubiéramos tenido un virus más letal, tipo la fiebre aviar o el ébola o cualquier otra enfermedad, yo en lo personal te aseguro que millones de mexicanos hubiéramos fallecido. De ahí porque es muy importante conocer cuáles son los testimonios de las personas, porque la mejor manera que yo encontré para conocer la realidad del discurso y sobre todo cuál es la diferencia de lo que dice el gobierno y lo que se hace, es ir a la base misma de la atención hospitalaria, la cual se encuentra en la gente que se está atendiendo en los hospitales. Me toca conocer historias muy lamentables. Por ejemplo,